Saludos, República Dominicana y el mundo, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos ustedes a una edición nueva de su espacio Ruta de Actualidad a través de la poderosísima señal de Metrovisión, su estación favorita de televisión y multimedia, que nos permite llegar a cada rincón de nuestra hermosa República Dominicana y también ser recibidos a nivel de globo terráqueo, gracias a la transmisión que en tiempo real hacemos por la internet y también porque la señal está colocada en el satélite. Más de 24 años de historia de esta acción televisiva que nos involucra en los temas del presente, permite que los invitados se expresen de forma libre y espontánea, a conciencia de que muchas veces son ellos los protagonistas de las noticias y donde nosotros, con su ayuda, intentamos criticar lo malo y resaltar lo bueno independientemente de quien lo haga. El tema lo suple el presente y la parte más importante de la relación es usted, querido público, que nos regala el oro de su atención y también su fidelidad a través de las diferentes maneras que la tecnología ya permite para esos fines. Y en tal virtud, nuestro señor director, con sus hábiles y muy experimentadas manos, nos deja conocer cuáles son las maneras, las formas de contacto para que usted pueda manifestar lo que le gusta o no le gusta del programa, pero también dejarnos conocer a través de notas de voz, de llamadas, de material videográfico, situaciones que acontecen en las diferentes colectividades, en la seguridad de que luego de la comprobación nosotros vamos a hacer todo el esfuerzo y poner la lupa periodística para que las autoridades puedan tomar cartas de solución en el asunto. Están en pantalla, van desde el email hasta el Twitter, pasando por las redes sociales y poniendo a disposición ese número que ustedes están viendo ahí, ese 809-861-9403, el único celular que tengo. No me molesta que me llamen ni que me envíen mensajes. Muy por el contrario, los agradezco y los considero como una muestra de cercanía que nos hace sentir sumamente honrados. Es importante también que usted sepa que todos los programas de Ruta de Actualidad están colgados en la plataforma de YouTube, de manera tal que si usted quiere volver a apreciar lo que aquí aconteció, puede hacerlo utilizando esa plataforma. La Ruta de Actualidad, su Ruta de Actualidad, está formalmente en el aire. Querido público, el periódico nacional de la fecha trae esta información que deja saber, certifica claramente el nivel de irrespeto con que se ha manejado y seguirá manejándose el doctor Claude Joseph. El exministro de Haití respondió al presidente Luis Abinader a través de su cuenta de Twitter diciendo que era un honor que Abinader le haya prohibido entrar a República Dominicana. El país conoce a qué se refiere, a la prohibición que mediante comunicación oficial el presidente le instruye a la Dirección de Migración para impedir la entrada, que es una manera de declarar persona no grata a Claude Joseph y también a un grupo de personas vinculadas a las bandas que crean el caos, el desasosiego y la inestabilidad en Haití. Ustedes lo están viendo en pantalla cuando el presidente Luis Abinader pues emite esta comunicación donde la misiva, marcada con el número 22018 y dirigida al director general de Migración, Venancio Alcántara Valdés, expresa que, según lo que establece la Constitución en su artículo 128, literal 1, y el artículo 15 de la Ley 285-04 de Migración y su reglamento, le permite impedir al territorio nacional a aquellos extranjeros que tengan antecedentes penales o que constituyan algún tipo de amenaza contra la seguridad nacional y sus intereses. Específicamente el artículo 15 en el numeral número 8 indica el por qué el presidente Luis Abinader está tomando esta decisión, que es correcta, que ha sido aplaudida por la generalidad de los dominicanos, que ustedes me recuerdan, querido público, cuando me ha tocado referirme a las insolencias de este personaje y que he pedido y me he preguntado por qué no había sido declarada persona no grata en el país desde hace muchísimo tiempo. Porque muchas de las desconsideraciones que el doctor Claude Joseph
había dicho hacia la República Dominicana, la había pronunciado y las había pronunciado desde el suelo patrio. Y eso era inaceptable. Por eso entiendo como muy correcta esta postura nacionalista, responsable, de dignidad que ha hecho el presidente Luis Abinader desde su condición de jefe del Estado, de salvaguardante de los intereses nacionales, de impedir la entrada a este tipo de personas, a este tipo de personajes que son funestos y que en nada aportan a una República Dominicana que ha sido el mejor amigo y el mejor vecino que ha tenido Haití en toda su historia. Este señor es un fresco, este señor es un insolente, este señor es una persona que desconoce todo lo que desde República Dominicana se ha hecho y se sigue haciendo con Haití, y que ha sido incluso un irreverente con la figura del presidente Luis Abinader, que ha sido, dicho sea de paso, el mandatario que se ha convertido en el abogado de Haití ante los intereses y de los intereses de esa nación, ante la colectividad internacional, reclamando ayuda y haciendo la advertencia válida de que desde República Dominicana no se puede buscar una solución al tema haitiano. Pero este hombre ha llegado al extremo de calificar al pueblo dominicano como antihaitiano y también de hablar de odio y de xenofobia en una nación que lo único que ha hecho es darle apoyo hasta más allá de lo razonable. Por eso nosotros saludamos esta postura firme, correcta, nacionalista y sobre todo digna del presidente Luis Abinader de hacer lo que tenía que hacer. Poner freno a este tipo de personalidades, este tipo de personas, este tipo de bandidos que no hacen más que hacer daño a la República Dominicana. Amigos míos, el señor presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona, y su familia han emitido las condolencias oficiales a la Casa Real Británica a través de su cuenta oficial. Expresó de esa manera sus condolencias por el fallecimiento de la reina de Inglaterra, Isabel II, quien presidió el trono galo por 70 años y convirtiéndose en la monarca con el reinado más largo de la historia, solamente superada por Luis XIV, que se mantuvo por 72 años. La postura del presidente Luis Abinader, que por mandato constitucional dirige la política exterior del país, interpreta el sentir del pueblo dominicano con el Reino Unido, con quienes tenemos relaciones diplomáticas, y en el tuit del presidente Luis Abinader se expresa en términos textuales las profundas condolencias a la familia real, al pueblo británico y a los pueblos de la mancomunidad por el triste fallecimiento de su majestad la reina Elizabeth II. Reinado de más de 70 años, dice el presidente Luis Abinader, que será recordado por su entrega a la democracia y a las mejores causas. Como ustedes saben, la reina Isabel falleció a los 96 años en su castillo escocés de Balmoral. Y desde tempranas horas del jueves ya había circulado la noticia de que sus doctores habían recomendado que fuera puesta bajo una rigurosa supervisión médica. Con la reina Isabel II, o Isabel II, como muchas personas le dicen, pues termina una era, más allá de un reinado. Una figura icónica que le tocó ser, por su amplio reinado, pues, protagonista de importantes momentos de la historia de 2 siglos. Estamos hablando, amigos y amigas televidentes, que Isabel Alejandra María, soberana del Reino Unido y de varios países de la Mancomunidad Británica de Naciones, en lo que se conoce como el Commonwealth o antiguas colonias, ha sido la monarca, como dije hace un momentito, más longeva de la historia de la monarquía británica. Para ellos, Isabel II o segunda ha sido símbolo de tesón, profesional como poco, y con una idea bien clara de neutralidad de quien no gobierna. Con su inseparable bolso en el brazo, sus trajes de colores para que todo el mundo la pudiera ver, Isabel II
se convirtió al final de su reinado en el ícono británico, testigo de la transformación del Reino Unido y de ella misma como una historia viviente. Podemos decir muchas cosas de su vida. Nacida el 21 de abril de 1926 en Londres, fue hija mayor del rey Jorge VI y de la reina Isabel, educada por tutores entre paredes palaciegas y sin que su llegada al mundo estuviera marcada para regir los destinos del Reino Unido. Fíjense cómo son las cosas. Por entonces Isabel era tercera en la línea de sucesión al trono, después de su tío, el rey Eduardo octavo y su padre, pero su futuro dio un giro inesperado con 10 años de edad al abdicar su tío para casarse con la divorciada estadounidense Wallis Simpson. Entonces, en diciembre de 1936, Isabel se convirtió en heredera al trono al asumir su padre, el príncipe Alberto, el reinado como Jorge VI. Antes de estos cambios que pusieron a prueba la supervivencia de la monarquía, Isabel había tenido una infancia feliz, jugaba con otras niñas de su edad en casa gracias a un grupo creado especialmente para ella, pues su paso por la escuela estaba descartado en aquella época. Tras convertirse en princesa heredera, Isabel recibió una educación más especializada, con énfasis en historia, mientras su país entraba en la Segunda Guerra Mundial. Ya luego se casa con el príncipe Felipe de Grecia y Dinamarca, 2 años después de la guerra, el 20 de noviembre de 1947, cuando el rey Jorge VI le concedió a Felipe el título de Duque de Edimburgo. Siendo aún princesa heredera, Isabel tuvo al príncipe Carlos y a la princesa Ana antes de que su padre falleciera el 6 de febrero de 1952 y ella pasara a convertirse en la reina Isabel II. En tal virtud, amigos y amigas televidentes, el hoy rey Carlos tuvo que esperar 70 años, tiene 73, y tuvo que esperar pues estas 7 décadas para convertirse en rey. Una vez ya su madre asume el trono, él se convierte inmediatamente en heredero. Y pues la realidad es que Carlos, casado en segundas nupcias con Camila, duquesa de Cornualles, llega a reinar cuando ya es abuelo y pasada la que para algunos es la edad de jubilación, aunque su madre se había saltado, ¿no?, esa convención al sostener el cetro hasta los 96 años, como dije hace un momento, siendo la soberana más longeva de la historia británica. El primogénito de Isabel II batió la marca el 19 de septiembre del 2013 cuando superó a su antepasado Guillermo IV, quien accedió al trono en 1830 a los 64 años luego de morir su hermano Jorge IV. Entonces, amigos y amigas televidentes, aunque Carlos ha sido el heredero varón, ¿no?, más viejo, no ha logrado batir a la mujer que más años de espera acumuló. Me refiero a Sofía de Hanover, que falleció a los 83 años sin haberse puesto la corona. De todas maneras, amigos y amigas televidentes, hay que desearle suerte a el rey Carlos, ahora mismo en medio del luto que significa la pérdida de su madre. Esta foto, por ejemplo, que ustedes están viendo ahora mismo en pantalla, pues corresponde al 15 de diciembre de 1948, cuando la futura reina Isabel II de Inglaterra posaba con él. Desde aquí nosotros nos adherimos al luto que embarga ahora mismo a Gran Bretaña, al Reino Británico, por la desaparición de su ícono. Entiendo que al morir la reina nace la leyenda y habrá entonces ya que esperar los documentales, hay muchísimos, pero ya los trabajos que se harán por tantas personas que tuvieron la
experiencia de compartir con la reina. Recuerdo que algunos amigos, algunos de ellos embajadores, hablaban conmigo acerca de esta experiencia tan interesante que era de por sí la fallecida reina Isabel. Pasa su alma y nuestro abrazo solidario al pueblo británico. Amigos míos, quiero saludar esta decisión del gobierno dominicano de reconsiderar esta intención de reformular el presupuesto nacional de la nación a los fines de distribuir hacia otras áreas cerca de 4.250 millones de pesos que estaban destinados para el Ministerio de Educación. El país durante algunas horas fue sumergido en esta polémica que fue generado cuando el gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, mostró las pretensiones, o más que todo las explicó, de lo que había enviado como proyecto de modificación al Congreso de la República, de la modificación presupuestaria. Y entiendo, amigos y amigas televidentes, así lo he dicho en otros programas, amigos, que la decisión que se tomó ahora fue una decisión producto de un error, porque en ningún momento debió haberse actuado de la forma en cómo algunos funcionarios lo hicieron frente a un tema de extrema sensibilidad. Miren, amigos y amigas que nos acompañan, las explicaciones desde el punto de vista técnico que da el gobierno para esa pretensión, ya gracias a Dios, pues aplazada, son razonables. Es verdad, técnicamente son razonables, porque independientemente a el desdibuje que quiso hacer la oposición y que tuvo resultado mediático durante algunas horas, el gobierno lo que está planteando es que ante la imposibilidad de poder ejecutar una parte de ese presupuesto cuantificado en 4.250 millones de pesos, pues para que ese dinero no se quede ocioso, pasarlo a otras áreas. Y eso técnicamente es razonable. Y ponen como ejemplo de escuelas que hacen falta construir, reparar, levantar, aulas, que aunque el dinero está apropiado, está ya destinado, algunas de ellas no se van a poder hacer en este año porque, por ejemplo, tienen una serie de requisitos desde el punto de vista legal que no se pueden cumplir. Vamos a poner un ejemplo, quizás le falta el título de propiedad a una, lo que sea. El caso es que no se va a poder hacer, no se va a poder ejecutar ese monto por una serie de imposibilidades. Entonces, desde ese punto de vista es razonable, técnicamente razonable. Ahora, ¿es políticamente correcto? ¿Fue bien manejado? Porque también esa es otra cosa. La política no es un ejercicio religioso, la política es la guerra sin las armas. Y la oposición hace lo que tiene que hacer, que es descalificar al gobierno, máxime cuando se le dan posibilidades. ¿Qué hizo la oposición? ¿Qué hicieron los sectores que adversan al gobierno del presidente Luis Abinader? Inmediatamente decir que el gobierno quería desconocer la entrega del 4% cuando no fue así, porque realmente el hecho de que se esté destinando o que se pretenda o se pretendiera destinar parte de ese recurso que no iba a poder ser ejecutado es porque se habían destinado los fondos correspondientes a el 4% del Producto Bruto Interno de Educación, tal cual como lo establece la Ley 66-97. Sin embargo, ¿qué hace la oposición? Empieza a desdibujar, a tremendizar, a decir que el gobierno está desconociendo lo que fue una válida lucha social del 4% del PIB para la educación, y no era así. Pero cuando usted tiene un tema de tanta sensibilidad social, usted tiene que explicarlo primero. Y eso fue lo que no hicieron los funcionarios del gobierno.
Entonces le dieron la cancha a la oposición para que durante algunas horas, porque ya el asunto se explicó, durante algunas horas pues corriera la tesis de que el gobierno estaba desconociendo la realidad de una conquista nacional que fue el 4% del PIB para la educación. Entonces, tal cual como expresó el señor Pedro Acevedo, de la Congregación de La Salle, y que fungió como vocero de las organizaciones que se oponen a la reducción del presupuesto, dio la información dando cuenta que el gobierno le va a buscar otros fines, otras iniciativas a estos 4.250 millones que serían retirados al presupuesto de educación. Y como ustedes saben, y agradecemos al Listín Diario por estas imágenes que nos permite utilizar, pues esta fue una decisión tomada en una reunión que encabezó la vicepresidenta de la República, la licenciada Raquel Peña, junto a los ministros de Educación, Ángel Hernández, de Presupuestos, José Rijo, y de Hacienda. En este caso no es ministro de Presupuestos, sino director de Presupuestos, José Rijo, y el ministro de Hacienda, José Manuel Jochi Vicente, junto a representantes de 25 organizaciones con las que se acordó que ese dinero, en vez de moverlo a otras entidades, pues sería usado en el área educativa. Y la parte buena es que se van a involucrar en estructura de comisión esas entidades para identificar los elementos, los escenarios, las iniciativas en donde se puedan utilizar esos recursos, que yo entiendo que es correcto. Aquí tenemos muchas lecturas. La primera es de un mal manejo que tuvo el gobierno desde el punto de vista de algunos funcionarios que a veces se olvidan que tienen dos excelentes técnicos de comunicación a su servicio, y me refiero a el licenciado Homero Figueroa y al licenciado Daniel García Archiva, que son autoridad en materia de comunicación y de comunicación estratégica, que manejan el lenguaje de la comunicación gubernamental, y que antes de usted tomar una decisión, usted tiene que llamarlo, sobre todo cuando son temas tan sensibles, y decirle cómo manejamos esto. Porque la explicación técnicamente razonable, aunque políticamente incorrecta, que se dio después, debió haberse dado antes, pero no se hizo. Entonces, desde ese punto de vista fue una decisión muy, pero muy errática desde el punto de vista político y social, aunque la intención técnicamente es razonable y hasta cierto punto comprensible. Esa es una lectura. La otra lectura es la de un gobierno que es lo suficientemente maduro, lo suficientemente flexible para entender cuando la población no está de acuerdo con algo. Entonces, eso hay que reconocérselo también al gobierno, porque nosotros estamos acostumbrados a que la voluntad del poder se impone por encima, a veces hasta poniendo como paso adelante el ego en situaciones que no son bien vistas por la población. Entonces, en este caso hay que reconocer que el gobierno ha escuchado el clamor nacional de 25, 20, 24 entidades, sectores de la vida nacional, que asusados, porque hay que decirlo, por la oposición, que aprovechó el momento, porque la oposición era la primera que sabía que aquí no estaba en cuestionamiento, ni tampoco es en duda el 4%, sino una partida de la ejecución del mismo que no se iba a poder realizar, que también tiene otra lectura. Entonces, hay que reconocer que el gobierno ha tenido ese nivel de madurez, ese nivel de flexibilidad para cuando no le es favorable la opinión del pueblo, saber reconsiderar las medidas. Y eso hay que reconocérselo. Pero también hay que aplaudir el hecho de que se hayan integrado las entidades que válidamente estaban en contra de que se hiciera ese recorte, para identificar en el área de educación dónde se pueden utilizar esos fondos. Y es importante, amigos y amigas televidentes, que esto quede claro, porque en ningún momento la realidad del 4% estuvo en juego. Se estaba hablando de una ejecución presupuestaria
que por razones varias no se iba a poder hacer y que se había pretendido pues derivarla hacia otros destinos. Eso es razonable, pero no es lo social ni lo políticamente correcto. Y qué bueno que se haya tomado esa reconsideración y que se hayan integrado estos sectores a los fines de poder identificar dónde se pueden utilizar dentro del área de la educación esos recursos. Y repito, una decisión, qué bueno que se tomó y a tiempo se logró hacer esa reconsideración, porque hasta desde el punto de vista legal, constitucional, eso podía tener un tropiezo. La ley 66-97, que es la ley de educación, es una ley ya con categoría de ley orgánica. Esa es la ley, el tipo de ley que toca los derechos fundamentales. Y la ley de presupuesto, si se modificara esa partida, entraría en conflicto con esa ley, que es una ley, repito, orgánica, no una ley ordinaria, pero que también pues tendría de frente la propia Constitución de la República, que establece que esos montos asignados no pueden ser modificados. Siento que se hizo lo correcto. Se hizo lo correcto y las lecturas tienen que darse. El señor Pedro Acevedo dio la información, explicó que desde el punto de vista gubernamental, los técnicos del gobierno fueron claros en que no está en juego la asignación del 4% como se ha hecho, e incluso que el presidente de la República, y eso es verdad, tiene el compromiso de ejecutarse, pero lo que se estaba diciendo y lo que se quería vender y lo que se quería maquillar y hacer una especie de Frankenstein era como que el gobierno ya no quería asignar el 4%. Y esto fue refrendado hace unas horas por el ministro administrativo de la presidencia, el licenciado José Ignacio Paliza, cuando afirmó que el gobierno no va a reducir la inversión del 4% del Producto Interno Bruto para la educación, como se había dado a conocer por redes y bueno, por lo que les acabo de explicar. Y como ustedes están leyendo, expresa que para tranquilidad del pueblo dominicano, pues el 4% no está en cuestión, revelando que ha sido el gobierno del presidente Luis Abinader el principal propulsor para que el 4% fuera una realidad cuando en su momento eran oposición, y asegura que ningún gobierno en la historia del país ha invertido más en educación que este, y hace un desglose de que esos montos pues han sido respetados desde el punto de vista de la administración actual. Lo cierto es, amigos y amigas televidentes, y con esto recojo el comentario, que hay una debilidad de planificación. Y la ha habido. La ley 6697 establece el 4%. Hay pensadores que entienden que no hay una relación absoluta entre el 4% y la calidad de la educación. Eso es parte de un debate. Lo cierto es que nada se hace sin recursos. Y la realidad es que desde que se empezó a implementar el 4% en el 2013 en el gobierno de Danilo Medina Sánchez, y eso hay que reconocérselo, porque a partir de ahí es que en los presupuestos se ha establecido esa partida. La realidad es que solamente en un año se ha ejecutado ese 4% del PIB, porque les repito, hay una debilidad de planificación. Esta Ley General de Educación, repito, 6697, que ordena que el gasto público anual del Ministerio de Educación debe alcanzar en 2 años el mínimo del 16% del gasto público total, vendría siendo más o menos un 4% del Producto Interno Bruto estimado para el año corriente, pues la realidad es que solamente se ha podido alcanzar en el 2020. ¿Pero por qué? Bueno, porque el Producto Interno Bruto descendió por las inclemencias de la pandemia.
Entonces hay una debilidad de planificación. El 4% es una conquista nacional, pero lo cierto es que sorprendió al país sin un esquema de planificación y sobre la marcha se ha tenido que ir accionando. Por eso entiendo que esto debe llamar a una consulta técnica para poder afinar, viabilizar, eficientizar lo que es la planificación de ese gasto a los fines de que se pueda cumplir realmente en la práctica. Y eso es importante. Y yo creo que esa es la enseñanza fundamental que deja este escarceo, independientemente a las otras aristas que hemos tocado en este comentario. Se comprometieron a no tocar. Y nosotros creemos que efectivamente no lo van a tocar. ¿Cuáles otros funcionarios estaban ustedes reuniendo? Bueno, estaba el ministro de Educación, Ángel Hernández, estaba el señor Jorge Vicente, estaba mi hijo, el de presupuesto, y la vicepresidenta. ¿Cuáles son los temas que además de las obras, qué otros temas quedarían pendientes de educación en que se podrían invertir ese dinero que se pretendía en principio cambiar de un lugar a otro? Bueno, está el tema de la formación docente, es un tema capital. Por ejemplo, Tunapocán, lo ha dicho el ministro de Educación, apenas han ejecutado el 37% de lo que tienen asignado. Y este es un tema capital, el tema de la formación. Hay otras cosas, por ejemplo, la calidad de la educación, la atención a los politécnicos, por ejemplo, la gestión pasada dio un espaldarazo muy grande a la tan defendida. Esta atención a esos politécnicos sigue siendo un tema pendiente. Se habló también de nombramiento de los profesores que incluso han solicitado, los que ganaron los concursos y están... Ese tema no se menciona. ¿Cómo el nombre suyo de la organización que usted representa? Yo soy el hermano Pedro Acevedo, yo soy de la Congregación de la Salle y yo soy el vocero, conjuntamente con la señora Sheila Valera, de Flaxo, de este conjunto de organizaciones. Y a su vez, yo soy el coordinador del Foro Socioeducativo, que somos 14 instituciones. Ajá, 14 instituciones. Entonces, ese documento que usted dijo que habían firmado, ¿lo habían firmado antes, solicitándole al presidente? Lo firmamos esta mañana. Y entonces, amigos y amigas televidentes, creo que con esta posición oficial ya del vocero del gobierno, el licenciado Homero Figueroa, pues se termina el tema. Se termina el tema, se esclarecen las cosas y se deja bien claro que desde el gobierno del presidente Luis Abinader no ha habido nunca un interés de desconocer la conquista que significa el 4%. E incluso, como vimos hace un momentito, ha sido este gobierno el que más presupuesto le ha dado a ese mandato que ya tiene rango constitucional y que, por las razones que tendrán necesariamente que abordarse para un futuro, no siempre se puede ejecutar. Pero queda muy claro de que no se le va a tocar esos montos y es la parte buena de este escarceo, se van a conformar grupos de vinculados, en este caso de sectores conexos a la educación, para localizar dónde se van a invertir estos 4.250 millones para que los mismos puedan ser puestos en beneficio de la educación nacional. El gobierno de Luis Abinader es un gobierno que respeta la ley. Hoy, el Poder Ejecutivo depositará en la Cámara de Diputados una adenda al proyecto de ley para reformular el Presupuesto General del Estado 2022. En esta adenda mantenemos el 4% para la educación, porque es una conquista de los ciudadanos, una conquista tuya. En cada presupuesto general del Estado sometido, hemos cumplido con ese mandato. Para este gobierno, el 4% nunca ha estado en discusión. Este es el gobierno que mayor presupuesto en términos absolutos ha asignado y ejecutado en toda la historia de la educación. Lo hacemos para asegurar el futuro de la juventud dominicana. La educación de nuestros jóvenes comienza en las escuelas, continúa en la universidad y permanece con la cultura. Por esta razón,
además de respetar el 4% y de los aumentos realizados este año, incluimos un nuevo aumento de 1.390 millones de pesos para la educación superior y 484 millones de pesos para la cultura. Todos estos aumentos se harán sin necesitar un solo peso de endeudamiento adicional al ya aprobado previamente por el Congreso. El gobierno de Luis Abinader siempre actúa de forma institucional y transparente. Por eso invitamos a todos los miembros del Foro Socioeducativo a servir de garantes para que ninguno de los planes, proyectos y programas educativos esenciales quede sin ejecutar. La adenda que hoy presentamos servirá para seguir apoyando a las familias dominicanas. Para el presidente Abinader, hoy y siempre la gente será lo primero. Agradecemos y reconocemos que el empoderamiento ciudadano enriquece la toma de decisiones públicas. Esto es la democracia. Esto es el cambio. Llega agosto con oportunidades para todos. Este 11 de agosto, el Infotep inicia el programa de formación para los dominicanos en el exterior, que beneficiará a más de 10,000 criollos residentes o a punto de trasladarse a Lawrence, New York, New Jersey, Miami, Tampa, Orlando, Puerto Rico, Aruba, Venezuela, Chile, Uruguay, Panamá, Antigua y Barbuda y Curazao. Infotep estará con los dominicanos en el exterior desde este 11 de agosto. Cambiamos contigo. Donde quiera que estés, unidos para llegar más lejos. Comunícate a diaspora.dominicana@infotep.gov.do. Infotep. Capacitar es progresar. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Arrancamos y volvimos más fuertes. Juntos trabajamos como un solo equipo para que nuestro deporte pueda seguir llegando a lo más alto. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Honra y ama tu bandera. Úsala como manda la Constitución. Respete el orden y colores de sus cuadrantes, azul ultramar y el rojo vermellón en cuadrantes alternados, dentro de un marco rectangular y separados por una cruz blanca del ancho de la mitad de la altura del cuartel y que acoge en su centro el escudo nacional. Dale valor a tus símbolos. Levanta tu dominicanidad. Usa tu bandera correctamente. Comisión Permanente de Efemérides Patrias. Para el presidente, primero estás tú. Quiere que tú eches pa'lante de verdad, no que unos chelitos que te rindan por un día. Por eso llevó la tarjeta Supérate a 300,000 personas más y puso capacitación técnica para que aprendas a tener una vida mejor. No es con bla bla bla, es trabajando. Primero tu futuro, primero tus hijos, primero tú.
Cuidado con lo que compartes en línea. Darlo todo cuesta. Infórmate y protégete de la violencia en línea. UNICEF. Encuentra más información en unicef.org/República Dominicana. Darlo todo cuesta. Querido público, ustedes me han escuchado, he sido reiterativo porque estoy convencido de que es así, en mis críticas al Senado de la República, a la Cámara de Diputados, más específicamente a sus presidentes. En el caso del Senado, Eduardo Estrella; en el caso de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco Soria, que lamentablemente entiendo que no han estado a la altura de las expectativas, que su desempeño ha sido eminentemente rutinario, que no han logrado satisfacer las expectativas desde una población que votó por ellos, y que tienen estos dos funcionarios legislativos la brisa a su favor porque tienen no solamente la mayoría congresual, la Cámara de Diputados ya no tanto, pero tienen también la fuerza partidaria porque es un colegiado de políticos y ellos están en su gobierno. Pero lamentablemente, para mí, estoy convencido de que han hecho una labor pésima, una más pésima que la otra, pero no sé cuál de las dos. Ese es mi punto de vista y me atrevo a sostenerlo, y lo digo con pena porque ambas figuras han sido en su momento figuras mimadas de este programa, tanto don Alfredo como don Eduardo. Pero bueno, la realidad es que no hay nada tan malo que no tenga algunas cosas buenas. Y dentro de las cosas buenas que se pueden señalar, las poquísimas del Senado de la República, ha sido estas iniciativas para reconocer a figuras del arte nacional que merecen el reconocimiento, como ha sido en el caso de la cantautora y psicóloga Olga Lara, que fue reconocida por el Senado de la República luego que el Pleno aprobara una resolución que fue propuesta por la senadora de Asua, Lía Díaz Santana, donde reconoce la trayectoria de esta compositora, poeta, escritora, maestra y una propulsora del arte en República Dominicana, Olga Lara, azuana. Y yo me adhiero a ese reconocimiento porque es un reconocimiento válido de una digna representante de esa provincia de Asua, que ha sabido escribir páginas doradas en la historia musical de República Dominicana. Muchos de generaciones pasadas, en este caso una generación anterior, pues disfrutamos del arte de la señora Olga Lara, y entiendo que hay un plus, hay algo que también la dimensiona, y es que no solamente ha tenido una carrera maravillosa como artista, sino que también ha logrado tener un perfil público, una vida privada honorable, con ejemplos de superación, sabiendo transitar desde lo que es el arte a lo que es la profesión de psicóloga, las aportaciones como escritora. O sea, yo entiendo que es un producto social importante que está dando todavía frutos. Es una mujer hermosa y es una mujer también que ha sabido estar a la altura de las expectativas de un público que la ha aplaudido en los escenarios y que la reconoce fuera de los escenarios. Por eso desde aquí me identifico con este reconocimiento a la señora Olga Lara, nacida en Asua y que inició sus actividades musicales allá,
La carrera artística la arrancó en 1979 y bueno, ya de ahí todo es historia. Producciones como Caballero, Te quiero mucho todavía, Me tienes sin cuidado, Cuando llegue mi invierno, Nadie jamás, otra. Hay una lindísima que se llama Quiero vivir en la loma, que me gusta muchísimo. Y creo, amigos y amigas televidentes, que este tipo de iniciativas son aplaudibles y forman parte de los puntos positivos del Congreso Nacional. Felicidades a Olga Lara. Queridos amigos, con mucha indignación y lamentablemente porque es un tema reiterado, me encuentro con esta información que da cuenta del decomiso de casi 1 millón de medicamentos falsificados. Entre ellos, pues, hay pastillas para la hipertensión arterial, analgésicos y diferentes medicamentos. Miren, amigos y amigas televidentes, esto es un crimen en el más indulgente sentido de la palabra. Este decomiso realizado por el Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías, lo que se denomina como SECOM, donde participaron otras autoridades, logró descubrir píldoras que eran empacadas en cajas con logos y distintivos de empresas farmacéuticas nacionales y extranjeras reconocidas. Operativos que se realizaron en conjunto con la Procuraduría Especializada de Crímenes y Delitos contra la Salud, la PDEXA, así como con la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios, la DIGEMAPS, donde se confiscaron además 3 toneladas de materias primas a granel, equipos e indumentarias que se usan en la fabricación y empaque de los fármacos, y donde los militares del Cuerpo de Inteligencia, que forma parte de la mesa de ilícitos que coordina el Ministerio de Industria y Comercio, también incautaron 2 armas de fuego, 76 tanques, 86 cajas llenas de pastillas, 34 máquinas que se utilizaban para la mezcla, el llenado, el pesaje, el blisteado y el etiquetado de esos productos. Estamos hablando de operativos que se realizaron en el Distrito Nacional, en parte de la provincia de Santo Domingo, en Santiago, y que, insisto, querido público, que es la expresión de una acción criminal malvada en todo el sentido de la palabra. Porque la persona que va a comprar un medicamento, lo va a comprar confiado en que ese medicamento lo va a curar, que ese medicamento le va a ayudar a tratar una dolencia. Y cree que él mismo ha cumplido con todos los requisitos de calidad sanitaria para poder hacer esa función. Entonces, cuando uno se encuentra con este tipo de bandidadas, con este tipo de situaciones, uno se indigna. Y se indigna por muchas razones, y la primera de ellas es porque no es una situación nueva. Es que en muchas ocasiones, no a esta magnitud, pero en muchas ocasiones se ha dado casos similares. Yo lamento mucho que desafortunadamente este tipo de acciones criminales no han tenido la categorización en cuanto a la sanción que requiere una acción de esta naturaleza. Porque, amigos y amigas televidentes, cuando usted se da cuenta que existen personas físicas y jurídicas que se encargan de fabricar, comercializar de manera clandestina este tipo de productos, usted lo vincula de manera directa a el incremento de las muertes en el país. Por eso desde aquí le doy todo mi respaldo a lo que se está haciendo desde el Viceministerio de Comercio Interno del Ministerio de Industria y Comercio, que dirige el viceministro Ramón Pérez Fermín, con quien me une una cercanía, aunque no nos conocemos físicamente, por su padre, Ramón Pérez Martínez Macorís, mi querido amigo, en paz descanse, y al general de brigada César Miranda, mi amigo, que es el director del SECOM, quienes han plantado la batalla frontal junto a las instituciones que conforman la mesa de ilícitos
y que aseguran que no se van a detener ante personas desaprensivas que violan una ley establecida que es la 17-19. Repito, querido público, que quienes se dedican a este tipo de acciones son criminales al más alto nivel, porque están jugando independientemente a el ilícito que se da cuando usted usurpa el nombre de una firma, que es una agresión a la ley que establece la propiedad industrial. No. Es que usted está engañando a una gente que cree que está comprando un medicamento que tiene todas las garantías sanitarias para poder resolverle un problema de salud, y usted no sabe qué desgracia tiene eso. Usted me dirá, bueno, pero cuando viene a ver son los mismos componentes, pero para eso existen los controles de calidad, porque estamos hablando de salud. Y lo que es peor, querido público, es que no hay un preso. Todavía no hay presos por este decomiso que se produjo hace unos días. Se está persiguiendo al presunto cabecilla, no se ha identificado a el prófugo para no entorpecer las investigaciones, en una operación que se hace junto al Ministerio Público y la acción policial para poder atrapar a los responsables de este ilícito. Pero yo entiendo, amigos y amigas televidentes, que la sociedad debe hacer presión, no solamente para que sean atrapados los cabecillas, los responsables de esta acción dolosa, criminal, maldita, malvada en todo el sentido de la palabra, sino también para que sean dados a conocer, para que puedan tener no solamente la sanción desde el punto de vista jurídica, desde el punto de vista penal, sino también desde el punto de vista moral. Y fortalecer los controles a los fines de que esto no siga sucediendo. Repito, tenemos un viceministerio de estos asuntos del Ministerio de Industria y Comercio y un comandante del CEPCOM que está haciendo el trabajo y que están haciendo el trabajo. Pero el problema es que atrapan a gente y luego siguen haciendo lo mismo. No sé si será que la pena que se impone es bastante benigna, no sé si será que las relaciones impiden que caiga el peso de la ley con toda la categorización que se necesita, pero lo cierto es que esto, que no es nuevo ni bueno, no es la primera vez que sucede. Y yo creo, amigos y amigas televidentes, que hay que poner ejemplos. Y hay que poner ejemplos con acciones penales dentro de las circunferencias que la ley permite para esos fines, pero que sean categóricas. Porque el que hace una acción como esta, el que engaña a un usuario que va a comprar una medicina procurando sanarse y que se termina tomando, se termina ingiriendo, termina bebiendo algo que no tiene la certeza de que sea eso, es un criminal. Es un criminal. Es un criminal en el más considerado sentido de la palabra. Y bien, mis amigos, hasta aquí mi trabajo del día de hoy. Nos reencontramos, si Dios me ayuda, en el día de mañana para perpetuar este encuentro que desde hace más de 24 años hacemos para ustedes, involucrándonos en los temas del presente, dando la oportunidad para que los invitados e invitadas se expresen de forma libre y espontánea, y donde usted siempre va a ser la parte más importante de la relación. Yo soy Duvernay César y sigan con la programación de Metrovisión.